Pues bien, precisamente en recuerdo de esas personas que lo dieron todo y que no se lo pensaron para llegar a la zona cero y ayudar desde el primer momento cuando todo era un auténtico caos, lo ha reconocido el propio presidente, había desamparo absoluto por parte de los valencianos, pues a esas personas les debemos en este programa también ese recuerdo y por eso tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Concienciate, Gorka Chazarra. Bienvenido, Gorka. Gracias. Has asistido en directo a esa declaración institucional. ¿Qué te ha parecido? Es un día muy difícil, yo creo que para todos, porque nos hace recordar esos momentos tan difíciles, recordar la desesperación de tantas personas, ¿no?, en muchos pueblos que tardaron días en recibir ese apoyo y bueno, y yo creo que la sociedad pues fue un ejemplo y con eso me quedo de la declaración institucional. Sí, con eso nos quedamos y también el propio presidente Carlos Mazón, ¿no?, porque si algo positivo se puede sacar de tanto dolor es esos voluntarios, sobre todo jóvenes, es lo que vimos. ¿Es lo que viste tú, Gorka? ¿Qué recuerdas desde el minuto cero, cuando ocurrió lo de Valencia, que daban a cuentagotas los fallecidos, cuando decían que eran 17, luego 60, no podíamos dar crédito? Yo creo que todos nos echamos las manos a la cabeza, ¿no?, cuando veíamos esas noticias el día 29 por la tarde y ya veíamos la dimensión de esto, y esa misma noche pues ya empezamos a organizar cómo debía ser esa ayuda, cómo debíamos responder desde la ciudad de Elche. Y yo recuerdo el día 31, en este caso, cuando ya físicamente estábamos allí, apenas menos de 48 horas después de la dana, pues recuerdo las calles vacías, apagadas, destrozadas, la gente caminando por las carreteras sin rumbo prácticamente, llenos de barro, bueno, intentando reconstruir algo que era muy difícil reconstruir, ¿no?, en cuestión de días, y recuerdo cómo la ayuda de la ciudad de Elche, como el ejemplo de tantas ilicitanas e ilicitanos, de tantas empresas, de tantas asociaciones, colegios que se movilizaron, pues supuso la diferencia, ¿no? Y yo creo que como ciudad entendíamos en ese momento que el dolor era nuestro, ¿no?, y lo asumíamos como parte de esa comunidad valenciana, pero como vecinos, ¿no?, de Valencia. Recordar lo que ocurrió ese 29 de octubre es lo que han acordado y es lo que ha dicho el presidente de la Generalitat. ¿Es importante no olvidar? Yo creo que es importante no olvidar y desde luego yo decía esos días que ya habría momentos para la reflexión y ha apuntado el presidente a eso ahora, ¿no?, que creo que es conveniente ya con un año de distancia pues reflexionar sobre qué cosas desde luego no pueden repetirse y cómo se tiene que gestionar. Y yo creo que el aprendizaje para las instituciones, pero también para las entidades, para la sociedad civil, pues ha sido muy importante el cómo gestionar un voluntariado ante esas emergencias, esa ola de solidaridad que invadió toda la comunidad valenciana, pues qué importante es estar preparados y ante esas situaciones sobre todo ser prudentes, que yo creo que es algo fundamental. Lo cierto es que vosotros os visteis totalmente desbordados. ¿Eso fue sin precedentes, la ola solidaria que recibisteis? Yo recuerdo el polideportivo del Toscar a rebosar de productos, de personas, gente que llegaba y no solo iba a entregar unos productos, sino que se ponía un peto de voluntario y se quedaba a ayudar. Ahí Sabes tenemos. que tenemos muchos voluntarios en Concienciate y que hay muchos jóvenes dispuestos, pero es que esos días solo en una carpa que teníamos en la entrada del polideportivo del Toscar fueron casi 500 personas las que se inscribieron en ese momento ahí en la entrada del polideportivo porque querían ir a echar una mano al polideportivo, a cargar camiones, a descargar camiones. Yo recuerdo con mucha emoción en esos días, ¿no?, el entrar al polideportivo y el ver una cadena de voluntarios que estaba descargando un camión que venía de un centro social y otra cadena que estaba cargando un camión que se iba a Valencia. Y yo me tuve que meter en uno de los pasillos del polideportivo del Toscar porque realmente me emocioné, ¿no? Me emocioné viendo cuál era la respuesta de una ciudad entera ante esa situación. Esas imágenes. Esas son las imágenes que un año después se ve. Yo creo que es un homenaje, ¿no?, a un pueblo que se volcó con sus vecinos. Yo creo que el sentido de todo esto, y si algo podemos sacar como aprendizaje, claro, pues yo creo que es este, ¿no? Que Elche es solidaria.
Y fue tanto el material que acumulasteis que lo hemos visto en las anteriores imágenes, que fueron camiones y camiones y días con camiones para sacarlos de Elche y llegar. Y ahí es donde me gustaría recordar, llegar a la zona cero. Es que hemos visto, por ejemplo, hemos estado repitiendo imágenes de un documental, se han hecho muchos documentales, hay un Alfonso Beato, un catalán que nos ha dado permiso, por supuesto, para colocar sus imágenes de sus documentales, y la verdad es que son aterradoras, ¿no? Porque vosotros lleváis un convoy de camiones, no sé cuántos camiones llegaron, cientos, a la zona cero, no había carreteras, Carlos Mazón lo ha dicho, es que fíjate lo que os encontrasteis esto. Montañas de vehículos, sin caminos, los pocos caminos, con servicios de emergencias, pero no había un control, ¿no? ¿Tú qué viste? Era un escenario de guerra, porque no hay otra descripción posible, de catástrofe total y de un descontrol. Es que mira, estas inviable, imágenes... Yo recuerdo la primera noche, como te digo, estuvimos en Paiporta, estuvimos en Mislata, porque nos pidieron habilitar también un polideportivo para familias evacuadas en esos momentos, pero recuerdo cuando fuimos con el alcalde, cuando fuimos con concejales del equipo de gobierno, con voluntarios de la fundación, con esos convoys, y cuando atravesábamos esas zonas a oscuras completamente, la realidad era un silencio, es decir, se hacía un silencio en esa furgoneta porque todos mirábamos por la ventana y veíamos aquello como algo realmente impensable, ¿no? En una ciudad o en una comunidad como la que tenemos, ¿no? Tan cercana, tan nuestra. Estaba ahí, ¿no? Y estábamos nosotros, pues de alguna manera solos, ¿no? Ante la incertidumbre y ante la soledad que se veía en las propias calles y la desesperación de la gente. Sí, ahí vemos lágrimas en los rostros, los garajes que fueron las trampas mortales, la gente que murió por recuperar su coche en los sótanos. Vemos dolor en este documental, por ejemplo. También hemos visto indignación. ¿Vosotros cuándo empezasteis a ver indignación? Porque estuvisteis 48 horas después, pero ¿vosotros vivisteis esa indignación? Supongo que no estarías en el momento en que lanzaron barro al presidente del gobierno, al rey. No, pero ese barro lo recuerdo ver las imágenes y emocionarme también porque entendía perfectamente la desesperación de la gente, porque habíamos estado en esos días anteriores entregando ayuda, entregando una comida caliente a personas que no podían cocinar, que no podían calentar alimentos, y veías que si no estábamos allí, pues posiblemente no había nadie más, ¿no? Y entender esa desesperación de la gente y cómo se sintieron abandonados durante esos primeros días, pues es fundamental. Entiendo que la prioridad fuese rescatar y buscar a los desaparecidos, pero había una crisis social en ese momento en las calles de Valencia que se evidenció con esa visita de los reyes y de las autoridades, ¿no? Cuando el pueblo pues reaccionó de esa manera ante quienes representan la gestión, ¿no? Que debe suceder ante estas cosas. Yo creo que como entidades pues hicimos lo que pudimos, como sociedad ilicitana respondimos con un ejemplo brutal. Yo creo que Elche estuvo ahí y que debemos, precisamente como decía el presidente, hay que recordar el 29 de octubre, y para mí el 29 de octubre es recordar una movilización sin precedentes de la ciudad de Elche, y yo creo que yo me sentí muy orgulloso en esos días de la ciudad, de las empresas, de los particulares, de tanta gente que se acercaba a ayudar, y ojalá recordemos eso y nos haga ante situaciones parecidas o ante otras desgracias pues reaccionar de la misma manera. Eso es lo que te iba a preguntar, se lo he preguntado a Claudio Guilaber como responsable político. Cambiaron los protocolos, la DANA cambió los protocolos de actuación en caso de emergencias. ¿Vuestros protocolos cambiaron a partir de lo ocurrido el 29 de octubre, de tanta ayuda humanitaria que recibisteis? Yo creo que en un escenario normal no podíamos imaginarnos que esa situación no ocurriese, y en el momento en el que ocurre pues piensas en esa y en muchas otras que efectivamente pueden pasar, y te hace estar más preparado ante esas circunstancias. Yo recuerdo ese día posterior a la DANA, nosotros desde las 7 de la mañana prácticamente ya estábamos en conversaciones en el equipo y teníamos todo listo ya para habilitar ese dispositivo. Pocas horas después de que sucediese la DANA,
quisimos ser prudentes, quisimos esperar a tener pues alguna noticia de la Generalitat y ver cómo podíamos canalizar esa ayuda de manera ordenada, pero había también un sentimiento y una presión social que nos preguntaba la gente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entendimos que teníamos una responsabilidad y era canalizar la ayuda desde la ciudad de Elche, y cuando pudimos atar lo mínimo para asegurarnos de que esa ayuda llegaba donde hacía falta, pues abrimos los cauces. ¿Y cómo se consiguió? Porque claro, ¿a qué puertas tocaste? ¿Cómo viviste esos momentos? Tocábamos todas las puertas posibles de entidades sociales que estaban allí y que estaban completamente desamparadas, con la Generalitat, a través de la Dirección General de Inclusión de la Generalitat, con Pedro Carceller, el director general, pues contactamos con él a la mañana siguiente y nos pusimos a disposición y esperábamos que nos pudiese confirmar, ¿no?, que efectivamente esa ayuda era necesaria, y yo creo que lo más eficiente y lo más eficaz fue con los ayuntamientos. Eso es decir, importante, ¿no? Directamente. Con los ayuntamientos directamente, contactamos con Chiva, contactamos con Picaña, porque nuestra policía pues ya estaba también organizando allí su apoyo. ¿Os ayudó mucho que la policía local de Elche estuviera allí? Bueno, yo recuerdo la primera noche que estuvimos allí y atravesábamos una carretera y pasaba un coche de policía local, que yo en ese momento no identifiqué de qué policía local era, pero el coche se paró a nuestro lado, nos miró por la ventana y nos dijo, estáis en todos los sitios, ¿no? Y era la policía local de Elche, que ya habíamos coincidido allí en una calle, ¿no?, en ese desastre. Yo creo que efectivamente los ayuntamientos son los primeros que ante una situación así pues se ven desbordados y cualquier ayuda es poca. Y quien diga que esa ayuda no hacía falta, pues es que no estuvo allí, y nosotros estuvimos enviando esos productos hasta febrero de este año. 4 meses después se siguió enviando ayuda a distintos municipios que nos pedían, decir, vamos a pausar ahora esto, pero dentro de un mes nos va a volver a hacer falta, entonces necesitamos ese apoyo. Claro, 4 meses duró, y es porque no solamente os llevaban los productos que vosotros pedíais con antelación, correcto, que os habían pedido los ayuntamientos de las zonas ceros, sino también por el dinero que recibisteis. También hubo bizums o transferencias. Sí, fueron más de 30.000 euros los que recibimos esos días, y nuestro compromiso fue, y en la rueda de prensa que hicimos 4 días después del dispositivo, yo llevé a la rueda de prensa las facturas de las compras que se habían hecho y los ingresos bancarios que habíamos recibido, porque creo que es importante la transparencia, y creo que si una persona quiere colaborar, quiere sentir que esa colaboración llega en ese momento. Y está muy bien los planes que hay que hacer posteriormente, ¿no? Pero era una situación de emergencia, hacían falta cantidad de productos, y yo recuerdo por la mañana, mientras estaba recogiendo y se estaban cargando camiones, pues yo irme a empresas, a comercios, porque había recibido una llamada de ese ayuntamiento al que íbamos a ir por la noche, y nos decía, necesitamos, era un producto muy concreto, ¿no?, necesitamos envases, necesitamos, es decir, cosas que a lo mejor no donaba la gente y que sin embargo ese ayuntamiento decía, esto nos viene muy bien. Pues ese dinero que recibíamos, cada día prácticamente íbamos gastando lo mismo que recibíamos para llevar esa noche los productos que hiciesen falta, y en ese sentido pues yo creo que con esa coherencia y con esa entender cómo debíamos hacer las cosas, pues yo creo que conseguimos que el mensaje fuese positivo, que la sociedad entendiese que la ayuda de Elche había llegado, y que nos sintiésemos todos orgullosos de esa respuesta. Pues sí, estas imágenes indican lo que es Elche, ¿no? La solidaridad de Elche, 500 personas que se apuntaron para ayudaros, pero ¿cuántas fueron a la zona cero? ¿Y pudieron ir todas? No pudieron ir todas, había muchísima gente que quería ir a ayudar, y nosotros queremos hacer las cosas de manera organizada y queremos también garantizar que haya un mínimo de seguridad, ¿no?, para esos voluntarios. Entonces la expedición como tal era reducida, eran pues prácticamente los asientos que teníamos en los vehículos de carga para poder luego descargar. Recuerdo una noche que estuvimos hasta las 4 de la mañana en Picaña descargando esos camiones, porque íbamos los que íbamos, llegamos allí, había bomberos forestales en ese punto logístico de Picaña, estaban destrozados, llevaban todo el día allí, y yo les he pedido, mira, iros a descansar, que esto lo descargaremos, nos quedamos solos en ese almacén descargando los 30 camiones creo que iban ese día, y efectivamente estuvimos hasta bastante tarde, pero hay mucha gente, ¿no?, que fue a limpiar barro, que fue... Nosotros somos representantes de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana aquí en la provincia de Alicante, y los mensajes que recibíamos, la organización que se hacía, por ejemplo, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que había autobuses de voluntarios llevando voluntarios a esas zonas cero, pues realmente era tan la solidaridad y tal todo el volumen que no había un sitio concreto al que llevar a la gente, ¿no? Claro. Y yo creo que como
entidad y sobre todo como ciudad pues debíamos ser responsables y en este caso centrarnos en llevar una ayuda muy necesaria a esos municipios donde efectivamente hacía falta. Bueno, no llegasteis a todos porque eran 75, es que es lo que acaba de decir en la declaración institucional el presidente del gobierno autonómico, es que fue inabarcable el desastre. Estuvimos en 12 municipios. 12. Esos 12 municipios, ¿qué relación tenéis con Elche? Gracias a vuestra ayuda, a vuestra participación, esos 12 municipios, ¿qué dejan hacia el pueblo de Elche? Pues yo creo que dejan un sentimiento. Imagínate en esos momentos, recuerdo la noche que fuimos a Picaña, llevábamos botas de agua que nos habían donado empresas de calzado de aquí, de la ciudad, y eran prácticamente las únicas botas de agua que había en la Comunidad Valenciana. Y claro, cuando empezamos a descargar camiones y empiezan a ver que bajábamos botas de agua, o sea, es que a la mañana siguiente había una cola de vecinos y les repartían a las policías locales, les repartían a los propios vecinos para que pudiesen limpiar sus casas, porque la gente, pues efectivamente, estaba cogiendo infecciones, era una situación también sanitaria muy difícil, todo anegado de barro y de sustancias químicas, ¿no?, de vehículos. Entonces el poder, por ejemplo, llevar esas botas de agua y el ver la cara de asombro del propio Ayuntamiento de Picaña. El alcalde de Picaña estuvo en el acto de entrega de diplomas que hicimos en junio aquí en Elche, vino a agradecer a los voluntarios ese apoyo y yo creo que en esos días pues siempre recuerdas, ¿no?, la ayuda, aquel arrimar el hombro y aquel apoyo que tuviste cuando era todo tan difícil. Pues Elche estuvieron sus botas, estuvo sus voluntarios, sus productos, su ayuda y el abrazo en definitiva de toda la ciudad estuvo allí. A la mañana siguiente, cuando hacían ese reparto en Picaña, recuerdo que me llamaron desde la Generalitat Valenciana para decirme, bueno, acabamos de recibir la noticia de que Picaña tiene botas de agua y que ha sido porque vienen desde Elche. Sí, ¿cuántas cajas os quedan, no? Nos quedan tantas. Y nos pidieron, por ejemplo, que la unidad militar de emergencias estaba haciendo un reparto entre algunos municipios y que les llevásemos a esa unidad militar de emergencias, la UME, esas botas de agua que quedaban. Se las llevamos a la UME y descargaban nuestro camión y entraban en el camión militar porque hacían ese reparto de un producto esencial en ese momento. De hecho, nos quisieron poner hasta una escolta desde aquí para llevar ese material, porque es que era oro en ese momento el tener botas de agua y el poder ver que había vecinos que efectivamente podían iniciar las labores de limpieza gracias a esa ayuda de Elche, pues fue muy emocionante. Increíble. ¿Pero hubo pillaje? ¿Vosotros visteis pillaje? Había, la primera noche yo recuerdo que había personas que vendían botellas de agua de 1,5 litros a 20 euros la botella de agua. Y eso era denunciable, ¿no? Era denunciable, pero era tal la desesperación de una persona que había gente que compraba a 20 euros una botella de agua, ¿no? Gracias a ese apoyo de todos los ilicitanos, pues la primera noche ya pudimos llevar agua embotellada, pudimos llevar productos básicos, pero claro, en ese momento de desesperación, pues efectivamente había gente que se aprovechaba y había mucha desesperación. Gorka, ¿fuisteis de los primeros en llegar? Fuimos de los primeros, sí, y es una responsabilidad el estar allí, el parar en una carretera, el ver que el navegador te envía por un puente que ya no está el puente y que tienes que tomar una ruta alternativa y que tienes que ver cómo llegar hasta el sitio que tienes que llegar. Bueno, y yo recuerdo, por ejemplo, en ese convoy al propio alcalde también, pues viendo por qué carretera podíamos ir y por dónde podíamos Pablo Ruz estuvo en esos primeros días acompañándonos a Chiva, a Picaña. Bueno, pues yo creo que... ¿Y quién nos ayudó para llegar? Pues encontrábamos a coches de la Guardia Civil, les decíamos a dónde íbamos y la disposición era absoluta. Yo creo que en ese momento pues todos entendíamos que la ayuda debía llegar y recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a Mislata, nos habían pasado una imagen del polideportivo donde había colchonetas de gimnasia tiradas en el suelo y ahí era donde estaban durmiendo familias evacuadas y entonces nos pedían si teníamos material y claro que teníamos colchones, teníamos somieres, cargamos todo lo que teníamos, biombos para poder respetar también la privacidad entre las personas que estaban allí y recuerdo aquella noche pues montar un albergue improvisado en un polideportivo que estuvo 3 semanas dando servicio a familias, después a efectivos, a bomberos que estaban trabajando desde otros puntos de España
Y bueno, y esos colchones luego a las 3 semanas pues fuimos a recogerlos y nos los volvimos a traer aquí a Elche. Fueron colchones que, por ejemplo, se entregaron a familias en el desalojo de San Antón cuando estaban en su vivienda. Bueno, y es una ayuda que hemos intentado darle el máximo uso posible, porque ante esas situaciones pues agradeces, ¿no?, que haya un colchón, que tengas unas sábanas, lo mínimo para poder mantener ese descanso y esa dignidad que yo creo que nunca debemos olvidar y que nos debe remover. Cuando veamos una inundación, cuando veamos un desastre natural, debemos entender que somos responsables también de que eso se solucione, y que como sociedad, cuando nos unimos, cuando sumamos y cuando decidimos actuar juntos, el resultado es brutal, y eso es lo que vimos aquí en Elche. ¿Cuánto tuvisteis que aprender? ¿Quiénes? Los afortunados que se pudieron subir a esos camiones, a ese convoy. Aprendisteis muchísimo. Veníamos del año anterior, en el 2023, habíamos estado en septiembre en los terremotos en Marruecos, y habíamos recorrido las montañas del Atlas, viendo desastres también, y aldeas prácticamente hundidas, y no distaba mucho, no era muy diferente una situación de otra, ¿no? Por desgracia, hemos tenido que vivir esas catástrofes y vivirlas en primera persona, y entendiendo que en esas situaciones es importante canalizar, como te decía, la ayuda, que la gente quiere ayudar y que debemos conseguir que esa ayuda llegue, y ese fue el compromiso de Concienciate desde el minuto 1, y por suerte pues lo conseguimos. Unas declaraciones de Gorka Chazarra después de esas declaraciones institucionales de Carlos Mazón, que nos explican claramente lo que significa ayudar a los demás. Es aportar dignidad a las personas que lo pierden todo.